Amén, hermanos, abran sus Biblias, por favor, y vayamos a Hechos, capítulo 2. Así de pie vamos a leer las Escrituras. Hechos, capítulo 2. Continuamos con nuestra serie elemental. Y la pregunta de hoy es muy sencilla: ¿por qué la iglesia tiene membresía? ¿O por qué las iglesias deben de tener membresía? Porque pues no todas las iglesias manejan una membresía, pero particularmente nuestra iglesia, sí tenemos membresía. Entonces noten lo que dice la Biblia en Hechos 2:41. Nos vamos a ir brincando a otras referencias y dice la Biblia en Hechos 2:41: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Versículo 42: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 44: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Versículo 47: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día, ¿a dónde? A la iglesia, los que habían de ser salvos. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que bendiga. Señor, te pido por favor que me ayudes a enseñar tu palabra. Te pido por favor, Señor, que sea de bendición y que aún con esto nos podamos unir más para la causa tuya, y te pido todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En los años que he pastoreado, yo he estado en iglesias, por ejemplo, que no necesariamente tienen una formalidad en cuanto a la membresía. Lo que voy a enseñar ahorita no es una dogma, no es algo que por esencia es parte de la doctrina dogmática de la fe, pero es algo que se desarrolló en una práctica, y ahorita vamos a hablar de por qué. Mientras que la Biblia, por ejemplo, no maneja, por decirlo así, un mandato para que exista una membresía, la Biblia ya toma por hecho que los que se congregan están todos en acuerdo con la misma doctrina, son parte de un cuerpo, existen con un mismo propósito, y es ahí donde viene el desarrollo de por qué una membresía. La política, por decirlo así, de la membresía de una iglesia ha sido una evolución. En otras palabras, cuando vino el día de Pentecostés, por decirlo así, y el resultado fueron 3,000 almas salvas, y los que fueron salvos y bautizados fueron agregados a la iglesia que ya existía, la pregunta que siempre se hace es que tenían clases para nuevos miembros, tenían una lista de la membresía, ¿cómo es que se manejó eso? Y la respuesta sencilla es no. Obviamente la iglesia estaba en su infancia y apenas estaba desarrollándose lo que iba a ser la iglesia local, por decirlo así, y cómo iban a ser sus políticas. A medida que la iglesia existió en la tierra, comenzaron a salir falsas doctrinas, falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, y vemos el temperamento cambiar aún con las enseñanzas de Pablo a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo: pon en orden la iglesia. Señala a los que causan tropiezos, señalaba a personas que no estaban caminando conforme a la doctrina. ¿Por qué? Porque a medida que comenzó a salir las mentiras, tuvieron que salir también las definiciones de las verdades. Algo que los testigos de Jehová siempre atribuyen a las iglesias cristianas, es de que la creencia de la Trinidad no debe de ser creída, porque es una creencia que luego se definió después de que los apóstoles habían muerto. A lo contrario, eso es que no tanto que no creían la Trinidad, es de que formalmente se tuvo que defender la Trinidad en cuanto a las falsas doctrinas de personas que creían muy similar a la iglesia católica, a la iglesia de los testigos de Jehová. En otras palabras, la iglesia no declaraba por documento, por decirlo así, eso es lo que creemos, a menos que salía una falsedad. Entonces, por eso vemos que muchas doctrinas de las iglesias cristianas, o como la dogma cristiana, a medida que comenzaban a salir falsas doctrinas, pues la iglesia cristiana tenía que defenderse y tenía que poner: eso es lo que nosotros creemos.
No porque no lo creían antes, sino que no lo tenían que definir de tal forma porque no existía la falsa doctrina que se estaba circulando. Esto me lleva entonces al tema de hoy. ¿Por qué entonces nosotros tenemos una membresía en la iglesia? Y eso particularmente tiene mucho que ver por lo que estoy hablando en contexto. Una iglesia tiene ciertas obligaciones como congregación. Y la pregunta grande que tenemos que hacernos es cómo es que se ejecutan. ¿Se va a ejecutar lo que se demanda a la iglesia, a cualquier visitante que viene? Si no son miembros de la iglesia, entonces después de cuántas veces que un visitante viene a la iglesia tendrá que ser obligado a las responsabilidades de un miembro de una iglesia. En otras palabras, si viene aquí alguien que está viviendo en unión libre y es visitante, pues les damos las bienvenidas y tratamos de ganarlos, tratamos de ayudarles a que se casen. Pero un fornicario no puede ser miembro de la iglesia. Claramente vemos en 1 Corintios 5 que se tenían que señalar, que se tenía que destituir de la iglesia si no había arrepentimiento. Pero entonces, ¿cómo manejamos? Si no existiera una membresía formal de la iglesia, ¿cómo manejaríamos estas cuestiones bíblicas que se tienen que atender? Después de cuántas visitas alguien se va a considerar, ahora sí ya estás obligado porque ya tienes 15 visitas, ahora eres parte del cuerpo y pues no puedes vivir así. O sea, sí me explico el dilema que se comienza a desarrollar cuando no hay una membresía. Entonces, iglesias, particularmente iglesias bautistas, comenzaron una política de membresías de iglesias desde su historicidad. Estamos hablando aún desde antes de que formalmente la iglesia bautista atribuyó su nombre bautista. Ya habían iglesias que tenían considerado, esa es la membresía y esos son los que asisten a la iglesia. Los miembros de la iglesia están obligados a ser partes de un cuerpo, tienen obligaciones de comportamiento, obligaciones de doctrina, tienen que estar en cierta línea para que sean miembros, mientras que los que asisten a la iglesia pues se van a tratar como visitantes o como personas externas hasta que están listos para meterse a la membresía. Entonces muchas veces personas vienen a nuestra iglesia y inmediatamente nuestro punto de cuando alguien visita la iglesia es primero que sean salvos, segundo que sean bautizados y tercero que formalmente se hagan miembros de la iglesia para que comiencen ellos a servir dentro de la iglesia. Entonces, vamos a ver si puedo contestar bien esta pregunta de por qué nosotros, como Iglesia Bautista de Hermosillo, tenemos membresía de la iglesia. Quiero que veamos, por favor, número 1, y vamos a hablar de cosas prácticas y luego hablamos de cómo una persona se hace miembro. Número 1, ¿por qué tenemos membresía? Para poder proveer un sentimiento de comunidad. Si no existiera membresía, pues todo el mundo flotara. O sea, sí me explico. La Biblia dice en Hechos 4:32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esta iglesia comenzó a crecer y pues básicamente pues había cierta comunidad entre la iglesia, debe de existir hermandad dentro del cuerpo de la iglesia. Eso es lo que la membresía debe de proveer, un lugar de poder tener compañerismo, partir el pan, estar unidos en doctrina, etcétera. Entonces, si simplemente dejáramos cualquier persona entrar y pues todos somos una iglesia, esto nos mete en problemas porque estamos todos nosotros identificándonos como un cuerpo, como una familia. Quiero que lo piensen de esta forma. Hay muchos niños en mi cuadra, pero no todos son mis hijos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para hacérselo, mi familia es mi familia y hay comunidad en mi familia. Entonces, en una iglesia van a haber muchos que vienen a la iglesia, muchos, pero no todos van a pertenecer a la familia, por decirlo así. Unos vienen a la iglesia y citan la iglesia como si fueran novios. En otras palabras, no tienen compromiso, nomás vienen a la iglesia y citan a la iglesia, están de buenas mientras que no estén enojados, no cortan a la iglesia como novios. Y muchos van a venir así por un buen tiempo. En otras palabras, pues nomás llegan y lucen y se van y hasta ahí llegó su compromiso. Y está bien, nuestra oración es
que un día crezcan para querer pertenecer a la familia y que definan su compromiso, no nomás que asistan y nos mantengan a la distancia. Pero ya cuando somos parte de la iglesia o de la membresía, pues somos como una familia íntegra que nos une nuestro Dios, lo que creemos y lo que practicamos. Amén. Ahorita vamos a hablar de cómo lo aplicamos esto, por ejemplo, a otros que quizás vengan de iglesias carismáticas, etcétera. Pero eso es para poder proveer un sentimiento de comunidad. Noten número 2, por favor. Ayuda también mantener unidad doctrinal. En Hechos 2:42 leímos que y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso particularmente es muy importante. La doctrina es el resistor que mantiene la iglesia unida. Lo que nosotros creemos es lo que nos une. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como iglesia, yo particularmente como pastor, soy celoso de proteger la unidad doctrinal. Y esto nos lleva entonces a no agregar pentecostales o carismáticos o apostólicos o de iglesias de palabra de fe a nuestra membresía porque no estamos de acuerdo en doctrina. Y muchas veces personas dicen, bueno, pero ¿dónde está el amor? El amor debe de vencerlo todo. No, la doctrina es lo que nos guía. La Biblia claramente nos pide que señalemos a aquellos que causan tropiezos a la doctrina. Entonces nosotros creemos que cuando una persona se agrega a la membresía es porque van a estar unidos en la doctrina, estamos de acuerdo. Cuando vienen personas de otras iglesias o de otra, aunque sea de la misma fe, yo siempre les digo, mira, recuerda una sola cosa, tú te estás agregando a esta iglesia, la iglesia no se está agregando a ti. Porque muchas veces vienen de otras iglesias y piensan que van a tronar los dedos y vamos a hacer todo como lo hacían en su otra iglesia. Y entonces Dios me ha puesto en la vida de ellos para recordarles que no va a ser así. Amén. Entonces yo siempre les digo, es así como se manejan aquí las cosas y gracias a Dios por tu iglesia donde vienes, pero pues así lo hacían allá y pues allá el pastor ponía cómo se iban a hacer las cosas, aquí lo hacemos un poco diferente o lo que sea, porque muchas veces personas se frustran y comienzan a decir, pues bueno, pues es que nosotros así lo hacíamos. Y yo regularmente pido que alguien que viene de otra iglesia venga a la iglesia mínimo 2 meses antes de que se agregue como miembros. ¿Por qué? Porque necesito que sepan a lo que se están metiendo. No se imaginan cuántas veces personas dicen, Dios aquí me quiere. Y se meten y luego me odian una semana después y se van. Entonces, yo regularmente no estoy como en una prisa así de que toda persona que venga se haga miembro. Sí quiero que oren y sí quiero que lo consideren y Dios me conoce y Dios conoce nuestros requisitos de membresía, etcétera. Entonces yo le digo a alguien que se quiere ser miembro, ponte a orar y si Dios te dirige aquí, pues está bien. Pero a mí se me hace curioso cómo Dios los dirige y luego les pedimos algo como, pues te tienes que rebautizar. No, entonces no, ¿qué no Dios te dirigió? Entonces, y muchas veces es como que, ¿quién te está dirigiendo entonces? ¿Por qué una certeza de venir a la iglesia y ahora ya siempre no? Tuvimos una familia que por casi 6 años vinieron a la iglesia, nunca se hicieron miembros porque no se querían rebautizar. Y ahorita vamos a hablar del rebautismo y por qué lo hacemos. Entonces, y una persona que no se hace miembro de la iglesia nunca se puede arraigar bien en la iglesia. ¿Por qué? Porque no van a poder servir, van a estar siempre limitados en su involucramiento, pues simplemente van a ser como novios de la iglesia, no van a hacer un compromiso con la iglesia. Entonces, pero algo que provee la membresía es una unidad doctrinal. Noten tercero, por favor. Ayuda también a mantener compromiso. En otras palabras, personas que se agregan a la membresía, les estamos diciendo, hermanos, al entrar a esta membresía es que están de acuerdo y se están comprometiendo unos con otros a mantenernos en cierta orden de compromiso y de comportamiento. Ahora, no somos el policía de todo mundo y yo pienso que hay algo mal cuando alguien nomás está buscando 3 pies al gato, por decirlo así. Muchas veces personas se pueden meter al Facebook de alguien nomás para ver qué están haciendo y a ver si les pueden acusar de algo. Yo la verdad no tengo tiempo para hacer eso. Muchas veces me han mandado personas y mira, y es miembro y mira lo que están haciendo. Y yo comprendo, hermanos, y les voy a decir esto, su Facebook es una extensión de usted.
Y como miembros de la iglesia sí estamos comprometidos a tener buen testimonio en Facebook, en todo lo que usted hace. Muchas personas piensan que, bueno, pues este es mi Facebook, entonces yo puedo decir, no, porque eso es algo público de usted. Entonces, ¿qué es lo que usted da a conocer públicamente a través de su Facebook? Lo está identificando con usted. Entonces, hemos tenido que hablar con ciertas personas de algo que ha salido o algo que tienen que quitar. ¿Por qué? Porque queremos mantener buen testimonio. Es mal testimonio si sale un cristiano con una cerveza en la mano y son miembros de la iglesia, por decirlo así. Entonces, tenemos que tener un compromiso a lo que nosotros creemos y no solo se apoya aquí sentados diciendo amén, sino que se apoya esto en su vida como la vive también. En su Facebook, en sus redes, en todo lo que va a tener, estamos apoyando nuestro compromiso juntos las veces que podamos, ¿verdad? En todo momento. Nunca se nos olvide que somos partes de un cuerpo y lo que yo hago le lastima el cuerpo. Lo que usted hace va a lastimar el cuerpo. Entonces, vemos número 3, que la membresía ayuda a mantener este compromiso, esta unidad. Número 4, ayuda a poder seleccionar quiénes servirán en la iglesia. ¿Quiénes servirán en la iglesia? Nadie puede tener un oficio de la iglesia que no sea miembro de la iglesia. Es bien curioso, pero hemos tenido de toda clase. Y yo sé que hay iglesias que van a hacer esto totalmente diferente. Y yo siempre advierto a pastores con los que yo he estado. He visto ujieres que literalmente tienen 2 semanas en la iglesia y ya son ujier de la iglesia. Y yo siempre les digo a los hermanos que, hermanos, cálmense, o sea, no pongas gente tan rápido en liderazgo. Esto te va a causar problemas. Y pues, ¿qué debo de hacer? Pues tú recoge la ofrenda. Había un tiempo donde yo hacía todo, manejaba la música, yo pasaba la ofrenda, yo hacía todo. ¿Por qué? Porque no iba a poner gente que no conocía a servir, ni contar dinero, ni tener oficios de liderazgo, pues no los conozco. Amén. Y uno nunca sabe. Entonces, hay hermanos que van a venir de buen ánimo y que echando porras, y muchas veces son falsos hermanos. Y uno tiene que filtrar a tales hermanos. No puedo nomás, fíjate que suave. ¿Te caigo bien? Sí, ahora sí puedes servir. Porque muchos lo basan en cómo hacen sentir al pastor. Y si pues le hacen la barba al pastor, le hacen la barba al pastor, perdón, entonces, ahora sí, pues le cae bien. Y yo la verdad no he sido movido por eso. Simplemente o están comprometidos o no están comprometidos y nuestros requisitos de liderazgo han sido una protección para mí, para no nomás dejar a gente que tiene buena personalidad servir, pero no están comprometidos. Muchas veces, y la siguiente lección que me toca es por qué tenemos requisitos de liderazgo. Pero una de las cosas que siempre hemos tratado de hacer es, bueno, quieres servir, perfecto, pero tienes que ser miembro de la iglesia. Hoy, para ser miembro, eso es nuestra doctrina, eso es nuestro comportamiento. Yo no quiero a personas que no sabemos quiénes son, que estén con los niños. Y hemos tenido toda clase de personas, hermanos, muchas veces visitar nuestra iglesia o estar aquí. Había una hermana que se me hizo bien curioso, en los primeros años que estábamos, que yo le dije a la hermana, quiero que firmes esto de que no tienes ningún antecedente penal. Y no lo quiso firmar. Y yo le dije, hermana, pues si vas a servir con los niños, necesito estar segura que no hay nada en tu pasado. Y no, ¿y por qué lo voy a firmar? Pero ¿por qué te molesta firmarlo? Le dije yo. Y le dije, pues no puedes servir. Y se ofendió. Y le dije, pues si no quieres firmar es por algo. Le dije yo, entonces, o sea, simplemente de que si un día haces algo, yo puedo decir, mira, yo intenté hacer lo posible, humanamente posible, para saber de que quien está tratando con niños no tiene un pasado. Y por ejemplo, hermanos, yo nunca, si yo lo sé, que alguien tuvo un pasado antes de ser cristiano que tocó a niños, aunque ya sean salvos, nunca podrán servir en el ministerio de niños. Es una política de nuestra iglesia. Entonces, es por eso que hacemos esta pregunta. No porque no creemos en restauración y perdón, claro que sí, pero no queremos tampoco ponerlos en una vía de debilidad. Entonces, si alguien viene y en un tiempo fue multado, lo llevaron a la cárcel o tiene algo en su pasado que tiene que ver con abuso de niños, por política de nuestra iglesia no los permitimos estar en el ministerio de niños. Podrán servir en cualquier otro ministerio, no el de los niños. Entonces,
Y personas se ofenden como que estamos nosotros ya acusándolos y no es eso, simplemente estamos tratando de estar seguros que no hay nada dentro del pasado que pueda perjudicar. Pero ¿cómo comenzamos? Comenzamos con la membresía, quiénes son miembros y de ahí escogemos quiénes van a servir. No importa qué tan guapo se ve alguien o qué tan bien vestido, si no son miembros de la iglesia, no sirven en la iglesia. Las únicas excepciones que tenemos a esto es cuando tenemos eventos donde nosotros permitimos a los demás servir, ya sea que sea como escuelitas de verano o ya sea un evento grande de que estamos tratando de involucrar a cualquier persona posible, pero sería un domingo, sería por ese evento y ya no tienen un cargo en cuanto al ministerio. Bueno, entonces quiero que veamos entonces siguiente, noten número 5, perdón. Ayuda en poder reconocer a quién se le debe comunicar en caso de una junta de negocios. Noten las palabras en caso. Muy bien, nuestra iglesia no tiene una política de que cada semana vamos a tener una sesión de negocios. Hay iglesias donde sí, y pues qué bueno para ellos. Muy bien, entonces nosotros no somos de tal iglesia donde vamos a hacer esto y a ver, hermanos, vamos a votar a ver si sí o no. Para eso la iglesia tiene un pastor. Muy bien, y si quieren así pleitos, pues váyanse a una iglesia así, van a ver todos los pleitos que suceden, porque no todo el mundo está feliz con nada. O sea, y es bien curioso. Yo he estado en iglesias donde, mira, la última vez estaba predicando en una iglesia y me dice el pastor, espérame, tenemos una junta de negocios bien rápido. Y me permitió a mí sentar. Yo regularmente, si tuviera una junta de negocios, aún al pastor invitado, a lo mejor lo sacaron, no sé, pero ahí estaba yo sentado atrás y no tiene nada de sentido para mí eso. Y yo todavía le dije después, le dije, hermano, bueno, le dije, ni para qué me meto. ¿Pero qué? Me dice, no, bueno, es que me empujaste. Bueno, para de hacer esto, le dije. Porque la plática, curiosamente, era sobre dónde me iban a llevar a comer a mí. Era uno de los asuntos de negocios. Y en cierta forma da tristeza de tener que manejar las cosas así. Y ahí está todo el mundo. Casi lo único que faltara es que me midieran a mí el estómago y dijeron, bueno, pues llévalo al buffet, ¿verdad? O algo así, pero para mí trae una desorden. Lo que supuestamente es para la unidad de la iglesia comienza a causar muchos conflictos en la iglesia. Ya nadie está de acuerdo, o sea, todo el mundo está en desacuerdo de cuánto se debe de gastar en algo. Si yo comenzara a preguntar, a ver, hermanos, ¿dónde debo de llevar al pastor Parada cuando venga en mayo a cenar? Muchos van a contestar conforme a lo que ganen. Unos van a decir, pues aquí, allá en el Abarrotes, ahí venden, ¿verdad? Burritos, ahí llévalo. Y eso es más que modesto. Y alguien que quizás gana bien, pues va a decir, no, pues llévalo a un buen restaurante. Y la verdad es por eso que es muy difícil tratar de que todo el mundo esté de acuerdo en un asunto tan sencillo y tan práctico. Y siempre ha sido mi filosofía de vamos a hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. Yo nunca estoy buscando qué es lo más barato, ¿verdad? Esa no es nuestra idea. Y si quieren saber qué es lo que pienso de que AMLO ande en Aeroméxico, para mí es una pena, es nuestro presidente. Yo pienso que debe de tener más dignidad de él mismo y de nuestra nación. Austeridad no tanto es, sí es necesario, obviamente, porque no queremos nomás malgastar, pero en cierta forma, si ustedes lo piensan de esta forma, nunca queremos tener nosotros un evento o un visitante aquí con nosotros que lo hemos volado desde lejos para llevarlo a los tacos de la esquina para sentarnos en el cemento. O sea, ¿sí me explico? Y la razón, y les voy a decir por esto, porque tengo dignidad. Y tengo dignidad de la iglesia. Todo lo que hacemos con un predicador especial o con lo que hacemos es una extensión de nosotros. Entonces, si yo voy a su casa y me invita a comer y me da una purga, por decirlo así, nos enfermamos del estómago, eso es una extensión suya. Si usted dejó los frijoles allá todo el día afuera y yo me enfermo, eso da mal representación de su cuidado de la comida, por decirlo así. Entonces, cuando gente viene y están en mi cuidado, o mejor dicho, en el cuidado de nuestra iglesia, queremos hacer un buen trabajo de cómo cuidamos de ellos. Queremos estar seguros que cuando salen de aquí quieren regresar. Amén.
Ahora, yo estoy seguro que la mayor parte de los predicadores que vienen aquí predican están dispuestos a dormir donde sea, están dispuestos a comer lo que sea, porque yo los conozco, pero no se trata de qué es lo que ellos están dispuestos, se trata de qué es lo que nosotros vamos a poder hacer por ellos. ¿Sí me explico? Entonces, ténganlo por seguro que cuando yo viajo, y Dios sabe que me he quedado en lugares que ustedes no se imaginan, dormido en el piso, en lo que sea. Y el Señor nos ha puesto en buenos, lujosos lugares donde también no merezco que me traten tan bien. Alguien que está comprometido con el Señor está dispuesto a hacer lo que sea. Muy bien. La otra vez, y por eso me gusta viajar con mis hijos, porque yo siempre les digo a ellos, mira, quiero que sepas que no sabes a lo que nos estamos metiendo, pero tienen una buena actitud, sea lo que sea, y donde Dios nos ponga. Muy bien. Y ya mis hijos han experimentado tremendas cosas conmigo, pero es bueno para que vean. Una vez, nomás les voy a contar una historia. Estábamos en una casa donde me están hospedando. El baño, y es bien importante el baño. Muy bien. Pónganme a mí a dormir con los perros afuera, pero dame un baño, ¿verdad? El baño estaba en la sala y había una cortina no puerta, una cortina, porque no habían terminado de hacer el cuarto, lo que sea, o no sé qué estaban haciendo, pero literalmente estaba la sala donde estamos platicando y a mi mano derecha estaba el excusado con una cortina que nomás se cerraban así. Y ya les digo, ahí nos quedamos. Salí bien enfermo del estómago porque mientras que todo mundo con facilidad puede ir al baño, yo no, eso es una casa ajena. O sea, ¿cómo le hago? Entonces, muchas cosas pasaban por mi mente en esos días, pero ni modo, Dios me puso en ese momento, en ese lugar, y pues uno tiene que disfrutar el momento y ya fue algo que quedó en el pasado, ¿verdad? Entonces, yo me quedé en una casa pastoral. El único baño que existía era en el cuarto matrimonial donde dormía el pastor y su esposa. Entonces el pastor viene y me dice, mira, vamos a dejar la puerta abierta, entra cuando quieras. Yo no, o sea, no me imagino a la 1 de la mañana ahí pasando entre ellos porque tengo que usar el baño, ¿verdad? Entonces, son aventuras, hermanos. Y yo les digo eso, ¿por qué? Porque si voy otra vez y he ido a predicar con este pastor otra vez y a medida que Dios les ha bendecido la iglesia, aún el cuidado de cuando yo voy va cambiando también. Entonces lo que yo estoy diciendo es que uno hace lo mejor con lo que tiene. Y un hombre de Dios que es llamado por Dios lo va a hacer por la causa de Cristo. Ya sea que yo tenga que dormir en el patio con los perros o me pongan, la verdad no importa. Pero lo que yo sí sé es que no estoy tanto midiendo conforme a lo que ellos están dispuestos a hacer. Yo estoy viendo qué es lo que nosotros podemos hacer por ellos. Y en base a eso es como nosotros determinamos qué vamos a hacer. Y es por eso que Dios puso un pastor en la iglesia para poder tomar esas decisiones. En fin, ahí la vemos al final a ver cómo le hacemos, si es que quedamos cortos o algo así. Pero por eso les digo, entonces, si un día se llega a hacer una sesión de negocios, es bien importante considerar quiénes van a tener voto en cualquier cosa. Y para nosotros es importante que sean miembros de la iglesia. Miren, si yo llego a morir el día de mañana, van a resucitar un montón de hermanos que tienen meses de no venir y se creen miembros, pero en nuestra iglesia, después de 3 meses de una ausencia donde no se comunican con la iglesia, se dan de baja como miembros de la iglesia. Nosotros como política no tenemos una membresía eterna. En otras palabras, hay iglesias donde hermanos se van 10 años y regresan y todavía tienen su membresía en la iglesia. Una membresía no puede existir de tal forma porque la iglesia es local. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es un cuerpo local, no es un cuerpo que existe por todas partes donde uno ya ni sabe ni qué está pasando con ellos. Entonces, si en 3 meses, supongamos, alguien nomás se desaparece, no sabemos nada de él, se da de baja por una simple razón y es por la que estamos hablando. Supongamos que yo muero, entonces bajo las políticas y constitución de la iglesia tiene que decidir entonces quién va a pastorear. Eso sí se hace por voto de la iglesia. Entonces yo no quiero que un hermano que esté en el mundo, que no ha venido a la iglesia por 3 años, nomás aparezca cuando es tiempo de votar. Porque él no va a votar como cristiano maduro, él va a votar nomás porque, nomás por causar controversia.
quieren saber qué ha pasado con todos los cristianos que la verdad no están haciendo nada para Cristo, se desarrolla una controversia, se hace una junta de negocios y aparecen, de la nada aparecen. Porque para eso sí son buenos, nomás aparecen porque creen que pueden votar y tienen voz y voto. Y es por eso que yo hace mucho, cuando comenzamos la iglesia, nosotros quitamos que no existiera eso. Ya si alguien se va, que se vaya y que no quiera resucitar de los muertos y aparecer nomás para votar. Muy bien, porque esto pasa, en muchas iglesias esto pasa. Entonces, en la membresía es importante porque, por decirlo así, si algo pasa, está en el cuidado de la iglesia. Los primeros años, cuando yo iba iniciando la iglesia, siempre le dejaba una carta al hermano Sagún. Le dije, mira, si yo me muero, aquí está descrito qué debe de pasar con la iglesia, porque la iglesia era una iglesia bebé, por decirlo, no iba a saber nada. Dice, no hable así, pastor. No, le dije, tengo que pensar así, porque yo no sé si voy a poder llegar a mi siguiente destino. Si me volteo y me muero, ¿qué va a pasar? Entonces, como la iglesia es tan nueva, ¿qué iban a hacer? Pues ahí estaba toda la instrucción, a quién contactar, qué iba a pasar, cuál es el procedimiento, todo eso lo dejaba en orden para estar seguro de que nada de eso iba a suceder. Pero entonces, en caso de que se tenga que hacer una junta de negocios, para eso existe la membresía de la iglesia. Amén. ¿Cuántos están aprendiendo algo? ¿Cuántos no sabían nada de esto? Amén, muy bien, porque los veo todos bien interesados, ¿verdad? No sé si por el chisme o porque sí les gusta la enseñanza, ¿verdad? Pero bueno. ¿Verdad? Bueno, número 6, ¿por qué tenemos una membresía de la iglesia? Número 6, una membresía hace su compromiso a Cristo visible. Yo sé que todos dicen que aman a Cristo y todos dicen que aman la iglesia, pero pues si nunca aparecen en la iglesia, pues eso es puro hablar. Ser parte de la membresía de la iglesia, pues esto significa que están haciendo su compromiso visible, están presentes, están asistiendo, están diezmando, porque eso significa ser miembro de la iglesia, es uno de los compromisos, no nomás es un amor de boca afuera, literalmente es un compromiso con la iglesia, a la que nos metemos juntos para poder salir adelante. Bueno, número 7, porque se va el tiempo volando. Número 7. ¿Por qué tenemos membresía de la iglesia? Una membresía ayuda a mantenernos responsables. Y una de las cosas que brinda la iglesia, y no es como que, ¿verdad? Nuestro deseo es ejercitar disciplina y todo eso, pero muchas veces se tiene que hacer, no lo buscamos y siempre que algo pasa tratamos de arreglar esto detrás de las puertas cerradas. Una vez que yo dije eso, un hermano dice, ¿pero por qué? Porque, pues, no queremos nosotros por cualquier cosa llevarlos ante toda la iglesia, no estamos en los 1500, ¿verdad? Para crucificar a todo mundo que hace mal. Queremos con gracia tratar de ayudar y restaurar. Y además, eso debe de ser nuestro corazón. Si alguien cae en pecado, con gracia tratar de ayudar. Nunca salgan con un bate en la mano o con una piedra en la mano. Nuestra iglesia nunca ha sido así. Queremos pararnos por lo que es correcto y no queremos nosotros tolerar pecado y no vamos a darle el ojo ciego al pecado. Hermanos, para decirles que si gente nomás para de venir a ganar almas, los quitamos no de la membresía, de liderazgo. O sea, sí tenemos una orden de cómo manejamos las cosas. No vamos a nomás cerrar el ojo y pretender que algo está pasando, pero a la misma vez, no le digo al hermano Edgar, tu trabajo va a ser investigar a cada hermano, quiero estar seguro que estén todos bien, porque si están haciendo mal, los vamos a llevar ante la iglesia este domingo para darles una regañada enfrente. No, o sea, ni al caso, ¿verdad? La vida cristiana debe ser relajada, o sea, no va a ser así intensa. Obviamente que cuando algo sale, pues se tiene que atender. Muy bien. Y yo siempre he pensado, si Dios permite que llegue a mis oídos, es porque Él quiere que yo haga algo acerca del asunto. Si no llega a mis oídos, pues es que simplemente pues no hay nada que yo pueda hacer. No hay nada, porque no soy Dios, no soy omnisciente, no conozco todas las cosas. Y si trato de conocer todas las cosas, me voy a meter en problemas porque luego se me va a subir la presión y es imposible. Pero noten lo que sí dice la Biblia. Dice la Biblia, acordados de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe. Dios pone líderes, pero noten qué es lo que la iglesia entonces debe de hacer. Y dice la Biblia en 3 de Juan 1:6, los cuales han dado ante la iglesia testimonio. ¿De qué daban testimonio? De tu amor
Y dice, y harás bien en caminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen en su viaje. Entonces, aquí se le está halagando a Gayo aquí por cómo él trató a los que visitaban la iglesia y daban testimonio ante la iglesia. Noten Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él a solas. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle como que por gentil y publicano. Entonces, en estos asuntos nos mantiene responsable la iglesia de que sabemos que en cualquier momento, si hay un reproche, si se le llama la atención, no hay arrepentimiento, todo ese tipo de cosas, ya la Biblia estipula que se tiene que hacer, y la membresía de la iglesia nos ayuda a mantenernos responsables a estos. Obviamente, alguien que no es miembro de la iglesia, viene a la iglesia y está en pecado, pues de que no los podemos disciplinar, no son miembros. ¿Qué vamos a hacer? En lugar de darles la bienvenida, no, te vamos a disciplinar, viniste a la iglesia, estás en unión libre, pues ahora te vamos a llevar ante la iglesia, imagínense. Pero por eso existe la membresía de la iglesia, porque esto nos ayuda a tener esto junto. Bueno, con esto dicho, quiero terminar con número 8 y vean por favor. La membresía de nuestra iglesia. Entonces, hablo aquí de la política de nuestra iglesia y qué significa ser miembro de nuestra iglesia. Y para que no haya confusión sobre esto. ¿Cómo sucede eso? Noten primero entonces, existen responsabilidades de ser miembro de la iglesia. Una de las responsabilidades, por decirlo así, es estar en línea con la práctica y creencia de la iglesia. Filipenses 1:27 dice la Biblia, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo ¿cómo? Por la fe del evangelio. ¿Han visto de vez en cuando donde tenemos que hablar con alguien y decir, hermanos, pues que están fuera de línea o están persistentes quizás en dar su opinión o siempre estar jalando por otro lado y controversias así? Tenemos que sentarnos y decir, hermanos, pues esta es la dirección en la que estamos poniendo. Todos debemos de estar unánimes con un mismo espíritu, una misma mente, combatiendo unánimes. Ahora, ¿qué significa entonces estar unidos de esta forma? Y déjales digo, esto no quiere decir que todos vamos a estar de acuerdo en todo. Es imposible. Ni yo estoy de acuerdo conmigo mismo en muchas cosas. Pero lo que esto quiere decir es que una vez que está establecida la dirección y la decisión, estamos todos unidos en esto. Todos tenemos nuestros gustos y opiniones, pero sí debemos de mantener lealtad. Y déjales digo lo que es lealtad, nomás para poder comprender eso. Lealtad no es darle ojo ciego a nada. Simplemente es que en cuanto a opiniones, en cuanto a gustos, una vez que la decisión se ha tomado, es por decirlo así, no les gustó el color de la pared. Fuera desleal el que fuera usted a decirle a medio mundo que no está conforme con el color. Eso nomás provoca división. ¿Sí me explico? Decirle a medio mundo tu opinión en cuanto a lo que no estás de acuerdo, que de todas maneras no va a cambiar, eso nomás causa controversia. Y es desleal, porque eso es como que, bueno, ¿para qué irle a decir a todo mundo acerca de eso? No tiene sentido. Entonces, pero eso no quiere decir que tienes que estar de acuerdo con el color, porque pues todos tienen diferentes gustos y colores, o sea, cada quien, pero sería otra cosa, es ir con cada persona que cruza tu camino y decir, ay, qué feo el color, ¿verdad que está feo? Porque en esencia estás tomando una posición en contra de algo que ya está hecho. Cuando menos lo esperan, iglesias se han dividido por algo tan sencillo como color de paredes, sobre cuánto se va a gastar en papel de baño. No, es que les digo, eso es una realidad donde iglesias se han peleado por cosas que son totalmente innecesarias, pero regularmente inicia con alguien tratando de ejercitar su opinión sobre cada cosa. Entonces nosotros regularmente, ya hay hermanos de todos caminares de la vida, y hay unos que necesitan más ayuda en esto que otros, hay
Van a haber hermanos que piensan que es el derecho de ellos decirle a todo mundo lo que ellos opinan. Y tarde o temprano, mientras que no crucen una línea, como que suspiramos y vemos a ver qué pasa. Y tarde o temprano tenemos que hablar con ellos, decir, ahora sí hermanos, ya aquí ya pasaron una línea que no deberían de pasar, ya están causando problemas. ¿Y cómo sabemos eso? Porque regularmente gente se comienza a alejar de tales personas. Y es como que, ¿verdad? Se repite la misma historia. Tarde o temprano gente se da a conocer quiénes son y la gente comienza nomás sabes que esto va a causar problemas, no me quiero meter en esos problemas, yo mejor me voy a alejar por las cosas que dicen o las cosas que se platican. Debemos de estar todos unánimes en la fe del Evangelio. Por eso, hermanos, yo les digo, tengan cuidado que dicen de otras personas porque somos partes de un mismo cuerpo. Amén. No se imaginan el daño que se causan cuando están hablando mal de otras personas de la iglesia. Tarde o temprano esto va a venir y como una serpiente venenosa te va a picar y te va a morder, y el que va a salir perjudicado es la persona que siempre habla. Dice la Biblia, si quitas el chismoso, cesa la contienda. Muy bien. Hace tiempo atrás me había sentado con alguien de la iglesia y yo le dibujé unos círculos y le dije, mira hermano, le dije, y era una hermana, le voy a decir, aquí hay este pleito que hubo aquí, ese pleito que hubo acá y otro pleito que hubo aquí, y di un círculo y aquí estás tú. En cada uno de estos pleitos estabas de una forma metida. Y en ese momento le dije, hermana, usted es la chismosa. Le dije, le voy a amonestar esta primera vez. Y hubo una segunda vez, donde le dije, hermana, bienvenida otra vez. Es la segunda vez que está en controversia. Dije, a la tercera vez le vamos a quitar su membresía. Escúchenme, hermanos, no me gusta hacer eso. Pero si alguien está siempre causando problemas y aquí hay dos hermanos que se están peleando y siempre es la misma persona instigando pleitos, tengo que cuidar la unidad de la iglesia. Amén, porque esto pasa. Uno tiene que estar siempre pendientes y además los pleitos regularmente llegan a mi escritorio. O sea, se meten en problemas y luego yo tengo que arreglarlos. Y eso no es justo, entonces por eso les digo, tienen que tener cuidado de cómo van a cuidar la unidad de la iglesia, cómo van a hacer eso. La Biblia dice en Romanos 16, 17, noten, mas os ruego hermanos que os fijéis en los que causan ¿qué? Y en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Y que qué dice ahí? Entonces es bíblico que tarde o temprano y diga, ¿sabes qué? Esta amistad no me conviene porque estamos causando tropiezos a la doctrina, a lo que se nos está enseñando. Estamos causando problemas en la membresía de la iglesia. ¿Sabes qué? Mejor me aparto porque les voy a decir, estando juntos a esa persona, va a ser usted también arrastrado junto con ellos. Muy bien. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado de quienes están causando tropiezos. Apártense de ellos, señálenlos, no se metan en controversias ni problemas. Noten segunda de Tesalonicenses 3:6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo. ¿Qué dice ahí la palabra? Hermano, que ande como y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Entonces, hermanos, les digo que la misma Biblia entonces demanda responsabilidad en cuanto a la membresía. Si alguien anda desordenadamente, si alguien anda causando tropiezos en cuanto a la doctrina, si alguien no está combatiendo unánimes en cuanto a la fe, en cuanto a estar en un mismo espíritu, la Biblia nos dice entonces, apártate, te vas a meter en problemas, esa persona te va a arrastrar. Y si ustedes recuerdan en Gálatas, Bernabé fue arrastrado por los judaizantes. Estamos hablando que Pedro tuvo mucho que ver ahí. Y Pablo le llama la atención a Pedro y le dice, oye, por tus falsas doctrinas y por cómo andas manejando las cosas, aún Bernabé fue arrastrado en esto. Y nadie es exento aquí, nadie inicia pensando, fíjate, este hermano me va a dar una arrastrada. No sucede así. Regularmente es poco a poco, conversación tras conversación. Si después de haber pasado 15, 20 minutos con alguien te sientes sucio y con convicción de que no fue edificante, eso es una de las buenas señales de decir, ¿sabes qué?
A la siguiente mejor le voy a decir que no, no al café y no a la reunión. A lo mejor va a ser mejor que nos juntemos con otras personas, pero no nosotros juntos, o no sé. Pero uno tiene que saber y tener mucha sabiduría sobre cómo manejar este tipo de cosas. Bueno, entonces existen responsabilidades. Segundo, en cuanto a nuestra iglesia, el hacerse miembro. Vamos a hablar de cómo se hace una persona miembro de la iglesia. Existe un procedimiento sencillo, puede también sonar un poco complicado. Se los voy a tratar de explicar rápidamente. Primero, uno se puede hacer miembro por medio del bautismo. Una vez que alguien recibe a Cristo como Salvador y se bautiza, regularmente si no hay algo que le impida hacerse miembro, se puede agregar a la membresía. Así que los que recibieron su palabra y se bautizaron fueron añadidos a la iglesia, dice la Biblia en Hechos 2:42. Entonces, por medio del bautismo, cuando alguien se bautiza, se agrega a la membresía, a menos que exista una vida de pecado o que no estén de acuerdo con la doctrina o que no estén de acuerdo con algo o no estén listos para este compromiso. Regularmente se le tiene que preguntar: ¿quisieras hacerte miembro? Porque puedes hacerte miembro por medio del bautismo, y si dicen que no, o supongamos que viene una pareja y están en unión libre y son salvos, nosotros los bautizamos, pero no se pueden agregar a la membresía. ¿Por qué? Porque están viviendo en pecado. Muy bien, están en fornicación, no pueden ser miembros de la iglesia. Pero por medio del bautismo. Noten segundo, por medio de rebautismo. Esto es bien controversial porque no todas las iglesias practican esto, pero cuando una persona no fue bautizada en una iglesia bautista, le pedimos que se rebauticen para que se puedan identificar con la doctrina y la orden de la iglesia. Hay personas que están sumamente en contra de esto. Tradicionalmente ha sido una práctica entre bautistas, pero les voy a decir yo particularmente porque la sigo apoyando. Hace muchos años, cuando ya iba a comenzar esta iglesia, tuve que definir por mí mismo qué es lo que nosotros íbamos a practicar, ya que yo tenía que traer definición a las prácticas de nuestra iglesia. Entonces, cuando llegué a esta posición de por qué, ya sea que en la iglesia donde yo estaba sirviendo, donde ya existía la constitución, ya existía la práctica, y aún de nuestra iglesia donde yo fui salvo, ninguna de las explicaciones para mí se me hacía congruente. Dije yo, no, pues si no estoy convencido bíblicamente, pues no lo voy a practicar. Pero les voy a decir qué es lo que me ata a mí a esto, y ojalá que lo podamos comprender por qué pido esto. Noten por favor, uno de los ejemplos claros de rebautismo se encuentra en Hechos 19, versículo 1. Aconteció, entre tanto, que Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: ¿en dónde fueron bautizados? En el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo, ¿de qué dice la siguiente palabra? Arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, ¿qué sucedió? Bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora, deja pausar aquí. Es mi opinión que estos discípulos de Juan el Bautista eran salvos. El mensaje de Juan el Bautista era veraz. Y el mensaje de Juan el Bautista, era: un día viene alguien que es digno, que yo ni sus zapatos les puedo poner. Él es digno, es necesario que él crezca, yo mengüe. Todos conocemos el mensaje de Juan el Bautista, pero quiero que lo vean de esta forma. Yo soy Juan el Bautista, yo tengo unos discípulos, todavía Jesús no sale a la escena pública. Entonces yo soy con Juan el Bautista, y yo soy Juan el Bautista, estoy entrenando a mis discípulos, y yo les digo: mira, ustedes vayan y salgan, y díganle a todo mundo que ya va a venir el Mesías, y que tienen que creer en el Mesías, y los que se arrepienten tienen que bautizarse. Y ahí mismo dice que los que él bautizaba era bautismo de arrepentimiento. Pero entonces sucede que estos discípulos están allá predicando que un día viene
el Mesías, y viene el Mesías, pero ellos no saben. Porque ellos están en las regiones predicando, un día viene el Mesías, un día. Pues ahora se topan con el apóstol Pablo, y ellos no habían ni escuchado del Espíritu Santo, pero eso no quiere decir que no eran salvos, eso nomás quiere decir que no sabían que ya había venido Jesús y que ya había llegado el Consolador, el Espíritu Santo. El mensaje de Juan el Bautista era un mensaje que traía fe genuina, pero aquí entonces hubo un choque entre dos autoridades, Juan el Bautista y sus discípulos, el apóstol Pablo. ¿Por qué se tuvieron que rebautizar los que ya habían sido bautizados por Juan el Bautista? ¿Quién bautizó a Jesús? Juan el Bautista. No había nada de malo con el bautismo de Juan el Bautista. Amén, ¿estamos de acuerdo? Nada de malo. El problema aquí fue de que ahora ya habían dos mensajes. Uno que había sido anulado por la crucifixión y la resurrección de Cristo. Pero ellos no lo sabían, y yo creo que sí eran salvos, nomás que en el tiempo de Hechos era como un libro de transición, un tiempo, una época de transición. Muchas cosas están pasando ahí, entonces les predicó ahora sí Jesucristo, el Mesías ya llegó. ¿Crees esto? Sí. Entonces es necesario que te rebautices para que te identifiques con la doctrina de los apóstoles. ¿Recuerdan Hechos 2? Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, no de Juan el Bautista. Entonces ellos se rebautizaron para identificarse ahora con un nuevo mensaje. ¿Y cuál era el nuevo mensaje? El Mesías ya vino. Él resucitó y nos ha dado el Consolador del Espíritu Santo. Y era el mensaje ahora. Y yo me pongo a pensar, si esos discípulos de Juan el Bautista estuvieron dispuestos a rebautizarse, pues cuánto más alguien que muchas veces viene de una iglesia que son pentecostales, carismáticos, que no son bautistas. Nosotros, por protección de nuestra doctrina, les pedimos que se rebauticen para que se identifiquen con nuestra enseñanza. Muy bien, para que ellos digan, estamos de acuerdo con esta nueva doctrina. A lo mejor fueron bautizados correctamente, a lo mejor sí fueron bautizados por sumersión, fueron zambutidos, por decirlo así, en el bautismo, de eso no hay duda, pero lo que estamos diciendo es que si no son de la fe bautista, queremos que se identifiquen con nuestra doctrina. Amén. Entonces, esa es la razón y esa es la fórmula. Si alguien viene y dice, bueno, yo soy miembro de, no sé, iglesia evangélica tal y tal, y les decimos, mira, gracias a Dios que sí fuiste salvo, sí fuiste bautizado, pero esa iglesia no es bautista. Y si no es bautista, pues quién sabe qué doctrina tendrá. Y muchas veces se tiene que hacer una examinación doctrinal y ver de dónde vienen, y es un trabajo que muchas veces se tiene que hacer. Y en la mayor parte de las veces vamos a decir, no, te tienes que rebautizar porque no estamos de acuerdo con tal doctrina de esa iglesia. Amén. Bueno, tercero, rápidamente. También una persona se puede hacer miembro de la iglesia por medio de transferencia de membresía. Esto es cuando vienen de una iglesia de la misma fe y práctica y el pastor les da una carta de transferencia. La carta de transferencia es una constancia que nomás da el testimonio de tal miembro y en qué condiciones está saliendo. Hay iglesias que lo manejan un poco diferente. Hay iglesias que si no hay carta de transferencia no puede existir transferencia de membresía. Yo no creo eso. La carta de transferencia es otra vez, es una tradición, no es una dogma, no es algo que vemos en la Biblia, es nomás la ética de dar la constancia de tal hermano. Entonces, ustedes, por decirlo así, nosotros tenemos una política de la puerta abierta, no lo van a creer. Si usted un día se quiere ir de la iglesia, se puede ir. Amén. Entonces, nadie lo va a detener. O sea, se puede ir feliz y nosotros no le vamos a decir, no, eres miembro aquí hasta la muerte. Aunque odies la iglesia, tienes que venir a esta iglesia. No creemos eso. Lo que sí vamos a hacer es que si vas a otra iglesia que es bautista de la misma fe, te van a pedir una carta de parte de mí, la cual yo voy a escribir. Esta carta no quiere decir que puedes hacerte miembro, no, simplemente va a leer la constancia suya. Hermano David Orón ha sido miembro de nuestra iglesia por 12 años, es un hermano totalmente problemático, allá tú sí lo recibes, por decirlo así, ¿verdad? Entonces es simplemente una constancia, ya es
por parte de el pastor y aquella iglesia, conforme a lo que la carta dice, si van a aceptar a ellos como miembros o no. De la misma forma, si yo no le entrego una carta al hermano Orona, por decirlo así, si se va a otra iglesia, eso no quiere decir que la otra iglesia no los pueda admitir, porque no es como que yo voy a ir y matar al pastor por haber recibido a alguien que no debe recibir. No, no funciona de esta forma. En muchas iglesias aquí en México nunca se les enseñó qué es una carta de transferencia, y muchos pensaban que si no tienen una carta no se pueden hacer miembros. Y yo estaba, cuando primero llegué a Hermosillo, estaba bien confuso sobre eso, porque estaba con que, ¿de dónde salió todo esto? Y muchas de las prácticas que tenían muchas iglesias, que era como que o eres miembro de la iglesia de aquí hasta que la muerte nos separe. Y aquí les va el problema con esto. Muchas de esas iglesias que tienen esa doctrina, los pastores sí se van a otra iglesia. Hoy qué curioso que Dios sí puede mover a un pastor a otra iglesia, pero no un miembro. Y pues ni para qué me meto en más dilema ahí, ¿verdad? Pero entonces nosotros proveemos una carta, por lo regularmente alguien viene de otra iglesia y viene con una carta de constancia. Va a decir regularmente si fue salvo en esa iglesia, si fue bautizado en esa iglesia, y regularmente va a decir y en qué condición está saliendo de la iglesia. Regularmente va a decir algo, y los hermanos han sido fieles, nunca han causado problemas, aconsejamos que sí lo reciban, o nosotros promovemos el hecho, estamos de acuerdo que sí se vayan. Muchas veces entonces no se puede conseguir una carta de membresía, porque hay iglesias que tienen políticas así de eternamente y para siempre, nunca puedes cambiar de membresía. Entonces nosotros recibimos membresía, y noten cuarto por favor, por medio de testimonio de fe. Entonces muchas veces me van a escuchar decir, viene tal miembro, viene y está dando testimonio de fe, y esto es cuando ocasionalmente una persona provee testimonio de salvación y testimonio de haber sido bautizados en una iglesia de la misma fe, y nuestra iglesia no puede adquirir o constancia de membresía, podrán agregarse por testimonio de fe. Les voy a decir lo que pasa aquí. Muchas iglesias no tienen constancia de membresía, y muchas iglesias no saben ni quiénes son miembros de la iglesia, y pues en fin de cuentas no más como por testimonio de fe, donde muchas iglesias van a decir, bueno, pues sí son miembros. ¿Cuándo se hicieron miembros? Pues no sé, solo Dios sabe. Regularmente cuando alguien se hace miembro de nuestra iglesia, inmediatamente se archiva y se registra cuando se hacen miembros de la iglesia. Entonces, si un día salen y llevan la carta, vamos a poner cuándo se hicieron miembros de la iglesia o qué año se hizo miembro de la iglesia, y ya salen con la referencia. Pero supongamos que una iglesia cierra. Supongamos que usted viene de una iglesia que en un tiempo existió, pero ya no existe, cerraron las puertas. ¿Qué va a hacer entonces para hacerse miembro? Supongamos que es una iglesia que es bautiza de la misma fe y práctica, pero pues no va a poder conseguir una carta de referencia. Pues no es como que le vamos a decir, no, pues ni modo, te amolaste, a ver cómo le haces. Entonces se admite por testimonio de fe, es decir, estamos tomando su palabra, que es veraz y que no está mintiendo, y que sí fue miembro de una iglesia bautista y que fue bautizado, y se está agregando por testimonio de fe. En estos casos también muchas veces hay hermanos que salen de iglesias donde no hay constancia de membresía, fueron bautizados y pues no maneja la iglesia cartas de transferencia. O supongamos que alguien sale de una iglesia y están enojados y el pastor no quiere cederles una carta de transferencia. De todas maneras, mientras que no haya nada obvio en la cual lo detuviera a una persona a agregarse a la iglesia, por ejemplo, celos del pastor, por ejemplo, no es motivo de por qué no admitir a alguien en la iglesia, o coraje o lo que sea. ¿Sí me explico? Entonces, por decirlo así, para jugársela de esta forma, yo les dije, la puerta está abierta, ¿no? Pero supongamos que les dijera, no, ustedes aquí me tienen que aguantar para siempre, ¿verdad? Ok. Entonces el hermano Tomás viene y me dice, pastor, ya me enfadé de ti y de tus predicaciones largas, me quiero ir de la iglesia. Y supongamos que el problema del hermano Tomás conmigo es nomás personal, o no le gusta, o no sé, o está infeliz. Mi primer paso como pastor es tratar de ver si hay algo que yo hice en lo que yo ofendí, para ver si se puede remediar esto. Supongamos que no, y el hermano está decidido que se quiere ir a otra iglesia.
En muchos de los casos y en otras iglesias, la mayor parte de los pastores muchas veces dicen, no, jamás. Se prefiero que te vayas al mundo y te pierdas en el mundo que verte en otra iglesia. Ese no es nuestro corazón. Yo la verdad prefiero ver al hermano Tomás triunfar en otra iglesia y ya nomás yo veré mi momento que pude ayudarle como un momento donde a lo mejor sembré algo que me da dividendo después, pero mi meta, porque él le pertenece a Cristo, no a Luis Montaño. Y fundamentalmente la iglesia le pertenece a Cristo, no a mí. Entonces, algo que yo he descubierto es que si yo estoy bien con la novia, estoy bien con el novio. Y la novia es la iglesia y el novio es Cristo. Entonces, no lo voy a sacar a patadas y enojado y decirle a todos los pastores, no reciban a Tomás. Él es un hermano desleal. Yo voy a decir, pues el hermano se está yendo no sé por qué, pero si quieren recibirlo, recíbanlo. Y he dado recomendación de hermanos que han salido bien mal. Y de todas les digo al pastor, sí, recíbanlos, no hay problema. ¿Por qué? Porque es la iglesia. Entonces, a lo mejor salieron mal de aquí, pero eso no quiere decir que eternamente, para siempre van a estar mal. ¿Sí me explico? O sea, no dice nada en la Biblia que si están mal conmigo, ya nunca podrán estar bien con Dios. Entonces, si acaso, por decirlo así, que si fuera de esta forma, yo le digo al hermano Tomás enojado, no te voy a dar una carta mía de transferencia, eso no quiere decir que él no puede hacerse miembro en otra iglesia. Eso nomás quiere decir que yo me llené de capricho y pues no le quise ceder la salida. Pero deja si les hablo de esto y con esto voy a terminar. Una cosa es que alguien salga de la iglesia enojado por personalidad, por asuntos de diferencias, y otra cosa es salir porque hay pecado. Esas son dos cosas distintas. Supongamos que regreso otra vez con el hermano Tomás y estamos hablando y supongamos que entonces acabamos de saber que antier asaltó un Banamex. Muy bien. Por no hablar de otros pecados, pues, supongamos que él asaltó un Banamex y nos estamos dando cuenta de esto y vamos y hablamos con el hermano, mira, aquí está la foto suya, lo que sea, o no sé, ¿verdad? Y te anda buscando la ley o lo que sea. Y supongamos que el hermano dice, no, yo voy a seguir robando bancos. Entonces lo disciplinamos y está en disciplina por pecado del cual él no quiso arrepentirse, a como vimos en Mateo 18. En este caso entonces, en la membresía, yo le hablara al pastor y le dijera, hermano, mire, hermano Tomás roba bancos. La razón que él está en disciplina es porque andaba robando bancos y pues no lo recomendaría que él fuera miembro de su iglesia porque un día va a tener el mismo problema que nosotros tenemos. Pero si usted lo va a recibir en su iglesia, eso sería mi consejo. Restáurelo, ayúdelo para que ya no sea ladrón y una vez que ya no sea ladrón, ahora sí admítenlo en la iglesia, pero es mi trabajo comunicar a la siguiente congregación qué problemas están heredando. ¿Sí me explico? No puedo yo decirle por deshacerme de un problema grande que pueda tener, sí, pastor, reciba a Tomás, es un ángel. No, hombre, no se imaginan, por favor recíbanlo, pónganlo a servir. Yo tengo que ser honesto de lo que está pasando. ¿Sí me explico? Entonces, pero como cada iglesia es autónoma y como cada iglesia rige por sí sola, independiente, yo no soy el Papa Bautista y cada iglesia es independiente, entonces eso quiere decir que aun si aquella congregación quiere aceptar al hermano Tomás como ladrón de bancos, pues allá ellos. Yo no me puedo meter a eso porque cada iglesia es independiente. Amén. Yo no le puedo decir al pastor allá, no puedes recibirlo, no tengo esa autoridad sobre aquella iglesia. Ellos van a hacer lo que ellos quieran hacer como iglesia y yo no puedo meter la mano ahí. Y ya si el pastor me dice, ¿sabes qué? Hemos decidido que así, aunque Tomás ande asaltando Banamexes o lo que sea, así lo vamos a aceptar como miembro, pues allá ellos. Yo, por lo tanto, comuniqué lo que estaba pasando y pues a mí ya no me corresponden los resultados. Muchas veces se puede ocultar cosas y especialmente cuando vienen hermanos quizás de otro lugar fuera, ¿verdad? Muchas veces, no, sí es buena familia y esto y lo otro y no me están diciendo que estoy heredando un tremendo problema, que no hay problema, cuando hay problema pues no hay problema, pero es bueno saberlo de antemano. Yo no quiero que alguien, un pastor me diga, no, hermano Tomás, buen hermano, fiel hermano, no hombre, estamos perdiendo un tremendo hombre de Dios
y que sepan que algo está pasando y no me lo digan. Porque entonces yo meto al hermano y lo pongo a contar la ofrenda, pero él estaba robando Banamex. Entonces, ¿qué va a pasar? Sí me explico, es bien importante tener contexto de lo que está pasando. Y no, hombre, hay muchas cosas que pudiera decir de esto, pero esa es la razón que tenemos membresía en la iglesia. Así funciona. Ojalá que lo que hemos visto hoy le haya ayudado de una forma u otra a comprender cómo es que funciona la Iglesia Bautista Hermosillo. Y más que nada, y también examine bien dónde está su compromiso en la iglesia, dónde se encuentra, qué es lo que está haciendo, qué a lo mejor necesita entregarse más, yo no sé, pero somos un cuerpo, somos una familia y tenemos que seguir hacia adelante en cuanto a la fe y lo que Dios nos ha mandado hacer. Amén. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que bendiga este tiempo de invitación. Señor, te pedimos por favor, bendice este tiempo, te pedimos Señor que por favor sigas hablando a nuestros corazones y gracias que